Déjame explicarte en este video qué cámara debes tener para grabar videos en YouTube. No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Muchas veces nos complicamos demasiado pensando en el equipo y no en las otras características de los videos, en la iluminación, en el lugar, en el bokeh. Todas estas cosas son bastante importantes y muchas veces uno las pasa por alto. Así que en esta oportunidad vamos a revisar en detalle qué cámara deberías tener para empezar a grabar videos que se vean bien. Lo que ha pasado en estos últimos años, desde la pandemia en adelante con la tecnología, es un poco vergonzoso. Lo que he visto que ha sucedido con Samsung, con GoPro, con Canon, con un montón de marcas, es simplemente hacer upgrades absurdos, quitarle los jacks, los adaptadores, para hacer que tengas la necesidad de comprar nuevos equipos, nuevos adaptadores, nuevas baterías, y simplemente hacer lo mismo que se podía hacer hace 5 o 7 años atrás. Y eso es lo más vergonzoso de todo. Entonces, si estás buscando una cámara para grabar tus futuros videos de YouTube, tu enfoque debería estar balanceando tu economía y la calidad de video. Ahora déjame mostrarte qué es lo que tenemos a la mano para elegir. Primero vamos a hacer una prueba de cómo se ve una cámara de celular, considerado uno de los mejores celulares existentes con una de las mejores cámaras. Así es como se ve. Ahora estoy usando el micrófono posterior y la cámara posterior desde el mismo lugar donde estaba grabando la Canon, en video profesional. Micrófono posterior y cámara posterior. Ahora estoy en modo video profesional, agarrando la cámara con mi mano, pero con el micrófono frontal en video profesional desde la cámara de S23. Ahora vamos a contrastarlo con una GoPro, una de las más consumidas cámaras. Es una cámara muy versátil, yo realmente la amo, la he usado muchísimo para grabar muchos videos. Pero acá hay un detalle interesante. GoPro hace que las imágenes se vean más crocantes, más crispy, más enfocadas, más saturadas, más contrastadas, y eso justamente no es favorable para las pieles, para los retratos, para el vlogging tanto, pero sí para muchas escenas de acción, para estabilización y para ir debajo del agua. Ahora he quitado el micrófono para ver la diferencia y estoy grabando directamente con el audio de la GoPro. Sin embargo, para el uso cotidiano, lo más aconsejable sería el celular que tienes en el bolsillo. Ahora, la ventaja grande que tienen las cámaras mirrorless o las cámaras reflex es el hecho de poder utilizar distintos lentes. Y qué maravilla nos ofrece esto, qué ventaja nos da. Justamente una versatilidad en la belleza de la imagen. Poder tener un foco, desenfoque, poder suavizar la piel a través del lente, el uso de filtros, el uso de zooms especializados. Esto justamente hace que uno pueda viajar con ese tipo de cámaras para tomar naturaleza, para hacer retratos, para hacer fotografía profesional de distintos ambientes, de hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, si tuviéramos que elegir entre una GoPro, entre un celular o entre una cámara mirrorless y solamente tuviéramos para una cosa, creo que mi consejo es usar lo más versátil, que en este caso sería un móvil, ya que tiene más de una función, como bien sabemos. Tiene una cámara frontal, una cámara trasera, distintas configuraciones, posiblemente hasta filtros. Pero un móvil no va a poderse meter bajo el agua, no va a poder hacer tomas de acción de gran angular o ir amarrado a bicicletas, surfboards, cosas así. Mientras tanto, una cámara mirrorless o una cámara reflex tienen toda esa versatilidad en los lentes, pero cuestan muchísimo más y pesan bastante más y ocupan mucho lugar en el equipaje. Eso es algo con lo cual he tenido que lidiar por muchos años en muchos viajes. He llevado este tipo de cámaras junto con las GoPro, junto con los drones y junto con el celular, y al final terminaba usando lo que me era más cómodo en el momento, lo más versátil. Salvo que tengas que hacer algo muy profesional y muy específico, ahí utilizarás tus mejores recursos, el mejor lente, la mejor luz que puedas para terminar con tu proyecto. Pero de otro modo, la cámara no es la que va a hacer el trabajo, sino tú. Lo que estás viendo en este momento, en este video,
Es mi setup del año 2017, si no me equivoco. Es mi misma cámara Canon con un lente viajero y con una grabadora zoom de audio que tiene un lavalier que va hasta mi pecho. Este setup antiguo, como ves, está funcionando perfectamente. Y otra cosa interesante, si vas a pensar en comprar algo o no tienes mucho presupuesto, incluso existen tecnologías antiguas que son más beneficiosas que las modernas. Y acá te pongo un ejemplo a continuación. ¿Qué pasaría si conectamos una GoPro antigua, una Hero 3, con un lavalier de AliExpress, un lavalier barato de $9 si no me equivoco? Esto es lo que pasaría. Este soy yo grabando directamente desde la GoPro Hero 3 con un lavalier de $9 de AliExpress. Esta es la calidad de video que tenemos, con poca luz y con poco presupuesto. En este caso, no necesitas otra cosa más que conectar directamente este lavalier barato a una cámara antigua que debe costar muy poco hoy en día, de segunda mano por supuesto. Sin embargo, si me lo comprara en una última generación, en el último modelo, necesitaría el case multimedia de GoPro, necesitaría adaptadores para los micrófonos para usar con la zapata, un Rode que cuesta $100, $200, entonces es mucho gasto para terminar haciendo algo bastante similar. Si esa GoPro no va a salir a hundirse bajo el agua y la vas a usar exactamente como lo estoy usando ahora, posiblemente sea más que suficiente para hacer este tipo de videos. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar de todo esto? La conclusión es que no es la cámara, es la versatilidad, es el presupuesto y es el uso final que le vas a dar. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Pero si no tienes un poco de experiencia al respecto, entiendo que pueda ser difícil. Por eso déjame brindarte la mía. He usado todo tipo de cámaras en mis viajes para hacer varios videos y conseguir hacer mi canal de viajes como lo he hecho hasta ahora. Entonces, en todo este tiempo mi cámara más fiel ha sido la Reflex, la que estoy usando en este momento. La vamos a testear, la vamos a comparar con otras cámaras y vamos a ver que el resultado comparando con un celular de última generación o una GoPro pueden darme imágenes buenas, pero con objetivos distintos. La que estoy usando ahora tiene una apertura de lente que hace que entre más luz, por lo tanto me da una mejor calidad de imagen, a pesar de que no es 4K, es solamente 1080. Es decir, solamente graba en calidad Full HD. Como ven, para este efecto, para este propósito, me parece que es suficiente. Si estuviera brindando paisajes, hablaríamos de otra cosa y la necesidad de utilizar 4K. Si no van a salir personas, sino realmente belleza, naturaleza, creo que apostaría más por la cámara del Samsung S24, S23. Cualquier celular de última generación nos da bellísimas imágenes, enfocando panoramas, aumentando los colores de los paisajes, dando nitidez distinta. Entonces el audio tal vez en ese momento en vivo no sea tan importante tampoco. Si lo que quiero es hacer tomas de acción, definitivamente me inclino por una cámara de acción, una GoPro, una DJI. Incluso lo complementaría con un dron para hacer la escena mucho más impactante. Y bueno, estos son mis consejos para elegir cámaras como youtuber o como tiktoker. Espero que les haya gustado este video, que les sirvan estos consejos. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao.